Sean bienvenidos a La Casa del Terror. El día de hoy tenemos una historia que redefine el significado del miedo en los lugares más cotidianos. A menudo pensamos que el peligro en las vías del tren proviene de los accidentes o la delincuencia, pero lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de la lógica humana. Es el relato de un hombre que descubrió que existen rutas ferroviarias que no figuran en los mapas, tramos donde el acero tiene memoria y donde una simple lista de reglas es lo único que te separa de dejar de existir para siempre. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad de un vagón vacío, esta historia te la da la sangre. Soy Camasots. Y esto es La Zona Muerta. Nunca pensé que el acero pudiera sentirse tan frío, ni que el silencio de las vías pudiera gritar con tanta fuerza. Me llamo Aldo. En el mundo del ferrocarril, ser garrotero es ser el último eslabón de la cadena, el tipo que se juega a los dedos y la vida entre toneladas de metal en movimiento. Mi trabajo es bajar entre los vagones, acoplar las mangueras de aire, alinear los cambios de vía y confiar en que el maquinista no suelte el freno antes de tiempo. Mis únicas armas son una linterna de mano, un radio que a veces solo escupe estática y un par de botas con casquillo de acero. Venía de un pueblo pequeño, un lugar donde el horizonte está marcado por silos de grano que parecen catedrales oxidadas y donde el aire siempre tiene ese gusto a fertilizante y diésel. Cuando conseguí el puesto en la ruta industrial larga, pensé que me había sacado la lotería. Paga alta, carga prioritaria y la promesa de ver mundo más allá de los campos de maíz. El tren que nos asignaron aquella noche era una bestia de casi 30 vagones. Llevábamos de todo: azúcar, harinas, frijol y toneladas de grano industrial. Alimentos básicos para las ciudades, pero para nosotros, solo era un peso inmenso que arrastrar a través de la oscuridad. Sin embargo, desde el primer día en el patio de maniobras, noté que algo no encajaba. Mis compañeros, hombres con piel de cuero y manos llenas de grasa, hablaban poco. Entre ellos corría un rumor constante, un murmullo que se apagaba cuando yo me acercaba. Esa ruta está pesada, decían. Al principio, mi ingenuidad me hizo pensar en delincuentes, en bandas que asaltan los trenes para robar la carga o en polizones desesperados. Pero nadie mencionaba personas. Nadie decía robos. Solo decían pesada, como si hablaran de un material físico, de una gravedad distinta que solo existía en esos rieles. Partimos a medianoche. Justo antes de subir al estribo, el güero, un veterano que llevaba más años en las vías que en su propia casa, me interceptó. Me puso una mano pesada en el hombro y, con un movimiento rápido, deslizó un papel doblado en el bolsillo de mi chaleco fluorescente. Su mirada no era la de un mentor, sino la de alguien que está entregando una herencia maldita. Léelo cuando el motor alcance la velocidad de crucero, me susurró al oído, con un aliento que olía a café rancio. Y por lo que más quieras, haz exactamente lo que dice. No intentes ser un héroe. No improvises. No fue un consejo. Fue una sentencia de muerte disfrazada de advertencia. El tren comenzó a rugir, el metal chirrió contra el metal y el aire nocturno me golpeó la cara. Entré al cabús, ese pequeño refugio al final del convoy donde la vibración es constante y el olor a aceite lo inunda todo. Con el corazón martilleando contra mis costillas y la luz amarillenta y parpadeante de mi lámpara, desdoblé el papel. Mis manos temblaban mientras leía las primeras líneas. Estás en un tren con una formación de 20 a 30 vagones. La carga es irrelevante para ellos, pero vital para ti. El trayecto solo será seguro si acatas las indicaciones que siguen. Si fallas en una sola, el tren no llegará a la siguiente estación. O al menos, tú no lo harás. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La nota continuaba con una caligrafía nerviosa, casi desesperada. El primer aviso decía que el inicio real del trayecto no estaba en la estación, sino marcado por un letrero específico. Miré por la ventana empañada. El paisaje de campos negros pasaba a toda velocidad, pero de pronto, la estructura apareció. Era un letrero oxidado, torcido por los años o por algo con más fuerza, clavado en la orilla del balasto. Tenía una luz roja parpadeando débilmente, con un ritmo agónico, como un corazón que se niega a dejar de latir. Las letras, descascaradas, gritaban en la oscuridad. Última parada, zona muerta / fin de señal ferroviaria. Al cruzar ese letrero, la atmósfera dentro del cabús cambió. El aire se volvió denso, cargado de una estática que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Mis compañeros, que antes apenas hablaban, ahora se habían sumido en un silencio sepulcral.
El operador del cabús, un hombre llamado Mendoza, ni siquiera me miró. Mantenía la vista fija en un punto muerto de la pared, con los nudillos blancos de tanto apretar su taza de metal. Consulté la nota de nuevo. El papel se sentía extrañamente pesado entre mis dedos. Al pasar 20 kilómetros, la televisión dentro del cabús se va a encender repentinamente. Miré el monitor viejo y polvoriento que colgaba en una esquina, un aparato de tubo que parecía no haber funcionado en décadas. No había cables visibles que lo conectaran a ninguna antena. Justo cuando mi reloj marcó el kilómetro 20, un chasquido eléctrico desgarró el silencio. La pantalla cobró vida con un destello azulado. Ruido blanco. Estática pura que sonaba como 1000 insectos frotando sus patas contra el vidrio. Recordé las reglas. No intentes apagarla, no cambies el canal, no la mires más de 10 segundos seguidos. Mendoza y los otros 2 veteranos bajaron la cabeza de inmediato. Yo hice lo mismo, pero la curiosidad es una enfermedad difícil de curar. Por el rabillo del ojo, vi cómo la estática se organizaba en imágenes. No eran programas, ni noticias. Eran tomas de las vías desde el punto de vista de la locomotora, pero no eran nuestras vías. El paisaje que mostraba la pantalla era un páramo gris, donde los rieles estaban retorcidos como serpientes agonizantes y la vegetación que los rodeaba parecía estar hecha de ceniza. Sentí un tirón en la nuca, una necesidad casi física de clavar mis ojos en esa imagen. 1, 2, 3 segundos, alcancé a ver algo moviéndose en la maleza de la televisión, algo alto y desgarbado que saludaba al paso del tren. Cerré los ojos con fuerza al llegar al segundo 9. El sudor me bajaba por las sienes. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas hasta que el televisor se apagó solo, dejando un silencio aún más aterrador. Pero no duró mucho. El tren comenzó a entrar en un tramo de curvas cerradas y fue entonces cuando escuché el primer impacto. ¡Clan! Un golpe seco, metálico, pesado. Venía del techo del vagón de carga que teníamos justo delante. Luego otro en el techo del propio cabús. No eran las ramas de los árboles, ni el golpeteo del viento. Era el sonido de algo sólido aterrizando sobre el acero. Algo que pesaba lo suficiente como para hacer que las láminas del techo crujieran bajo su presión. A los 30 kilómetros, escucharás golpes sobre los vagones. No son personas. No son animales. No revises. No salgas. Los golpes se multiplicaron. Ahora eran ráfagas, como si una docena de corredores invisibles estuvieran saltando de vagón en vagón, avanzando desde la locomotora hacia nosotros. Escuché el sonido de garras, o algo parecido a uñas de metal, arrastrándose sobre la superficie del cabús. Un chirrido prolongado, agudo, que me hizo apretar los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Mendoza se llevó las manos a los oídos y cerró los ojos. Sus labios se movían en una oración sin sonido. No mires arriba, muchacho, susurró uno de los otros, sin levantar la vista del suelo. Si los miras, ellos saben que pueden entrar. El instinto de un garrotero es revisar su tren. Si algo anda mal allá arriba, es mi deber subir a la pasarela y asegurar la carga. Pero esa noche, el deber era una trampa. Los golpes se detuvieron justo encima de mi cabeza. Hubo un silencio de apenas 3 segundos, y luego, una voz. No venía de fuera, parecía filtrarse por las ranuras de ventilación, fría como el hielo. Aldo, susurró. Se me heló la sangre. Era la voz de mi madre, con la inflexión exacta que usaba para despertarme cuando era niño. Aldo, hijo, abre la escotilla. Hace mucho frío aquí arriba. Me puse de pie por puro reflejo, con el corazón queriendo salirse de mi pecho. Mi mano se extendió hacia la escalera que subía a la cúpula del cabús. En ese instante, sentí un tirón violento en mi chaleco. Mendoza me había agarrado con una fuerza inhumana, obligándome a sentarme de nuevo. Me miró con ojos inyectados en sangre y negó con la cabeza. Su rostro estaba pálido, desencajado. No es ella, me siseó. Escucha bien el eco. Eso no tiene pulmones. Me quedé quieto, temblando. La voz volvió a llamarme, pero esta vez, al final de mi nombre, hubo un chasquido, un sonido húmedo y gutural, como si algo estuviera saboreando las palabras antes de soltarlas. No era mi madre. Era algo que usaba su recuerdo como un anzuelo. Las voces no se detuvieron con el nombre de mi madre. Pronto, el cabús se llenó de un coro de lamentos y llamados. Escuché la voz de un amigo de la infancia que había muerto años atrás en un accidente de moto. Escuché el llanto de una mujer pidiendo auxilio desde el vagón de granos. Mis compañeros también estaban siendo tentados.
Uno de ellos, un hombre robusto apodado el Toro, tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban a punto de reventar. Susurraba el nombre de una tal Elena una y otra vez, como un mantra para no perder la cordura, mientras una voz idéntica a la de su esposa le suplicaba que le abriera la puerta trasera porque el tren la iba a alcanzar. Si respondes, te vuelves parte de la carga, murmuró Mendoza sin mirarme. El tren comenzó a perder velocidad. No fue una frenada de emergencia, de esas que hacen que el metal grite y las chispas vuelen. Fue una desaceleración gradual, casi natural, como si el propio motor estuviera quedándose sin aliento. El traqueteo rítmico pasó a ser un latido lento, hasta que, finalmente, el convoy se detuvo por completo en medio de la nada. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era un vacío absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el motor de la locomotora a lo lejos. Nada. Consulté la nota con manos torpes, el papel estaba empapado en mi propio sudor frío. Si el tren se detiene solo, nadie baja. Nadie abre puertas. Nadie mira por las ventanas. Miré hacia la pequeña ventana reforzada del cabús. Afuera, la oscuridad no era normal. Era una negrura sólida, espesa, que parecía presionar contra el vidrio. De repente, entre los vagones de carga, comenzaron a aparecer. Eran luces. Pequeños orbes de un blanco azulado que flotaban a la altura de los hombros de un hombre. Se movían con una suavidad hipnótica, entrando y saliendo de los costales de azúcar y los contenedores de harina como si el acero no fuera un obstáculo para ellas. Si ves luces entre la carga, no apuntes la linterna. No señales. No las describas. Eran hermosas y, a la vez, profundamente repulsivas. Parecían luciérnagas gigantes, pero no parpadeaban. Emitían un brillo constante que revelaba siluetas imposibles moviéndose entre los vagones. Sombras alargadas, con extremidades que tenían demasiadas articulaciones, se deslizaban al ritmo de las luces. Sentí la urgencia de tomar mi radio y reportar al maquinista que había gente, o algo, saqueando el convoy, pero recordé la advertencia del güero: no improvises. Entonces, escuchamos los golpes en la puerta del cabús. Toc, toc, toc. 3 golpes rítmicos. Lentos. Pesados. No eran los arañazos de antes, era el toque de alguien que espera que le permitan la entrada. Soy yo, el maquinista. Gritó una voz desde el otro lado. Aldo, Mendoza. El motor se bloqueó, necesito que bajen a revisar los frenos del tercer vagón. Rápido. Mendoza cerró los ojos y comenzó a respirar de forma acompasada, ignorando el llamado. Yo sabía que el maquinista se llamaba Don Javier, y la voz que escuchaba era exactamente la suya, incluso tenía ese tono carrasposo de fumador empedernido. Pero algo andaba mal. Los golpes no venían de la altura de la manija, sino de la parte inferior de la puerta, como si quien llamara estuviera agachado o fuera mucho más bajo de lo normal. Abran la maldita puerta. Rugió la voz, ahora perdiendo su calidez humana y transformándose en un sonido metálico, vibrante. Hay algo en las vías. Ayúdenme. El cabús comenzó a mecerse. Algo desde afuera lo estaba empujando, tratando de volcarlo o de obligarnos a salir por el desequilibrio. El metal crujía. Los tornillos del suelo vibraban. En ese momento, uno de nuestros compañeros, el más joven después de mí, no pudo más. El terror le rompió el juicio. Se puso de pie con la linterna encendida, gritando que no se iba a quedar ahí a morir como una rata. Voy a salir. Déjenme pasar. Gritó, lanzándose hacia la palanca de la puerta trasera. Mendoza y yo saltamos para detenerlo, pero fue más rápido. Sus dedos rozaron el pestillo. Mendoza le propinó un tacle que lo mandó directo contra el piso de metal, pero el joven ya había cometido el error de apuntar su linterna hacia la ventana mientras caía. El haz de luz blanca cortó la oscuridad del exterior por un segundo. Fue apenas un destello, pero suficiente para iluminar lo que estaba pegado al vidrio. No era una cara, era una masa de tejido pálido, sin ojos, que se replegó instantáneamente al contacto con la luz, emitiendo un chillido que nos taladró los oídos. El muchacho, aterrado, se quedó en el suelo, sollozando. Mendoza le puso la bota en el pecho para mantenerlo abajo. Cierra los ojos. Le ordenó con una voz que no admitía réplica. Si vuelves a encender esa luz, yo mismo te echo fuera. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero fue interrumpido por un sonido que me heló la médula. El sonido de algo que faltaba. Miré alrededor del cabús. Éramos 4 al principio: Mendoza, el Toro, el joven que ahora lloraba en el suelo, y yo.
Pero cuando las luces del tablero parpadearon, noté que el rincón donde estaba sentado el toro estaba vacío. No había rastro de él. No había señales de lucha, ni la puerta se había abierto. Simplemente, ya no estaba. Sentí que el aire me faltaba. Iba a preguntar, iba a gritar su nombre, pero la mano de Mendoza me apretó el brazo con la fuerza de una prensa hidráulica. Sus ojos me advirtieron. Si alguien falta en la tripulación, no preguntes. No lo busques. No lo menciones. Actúa como si nunca hubiera existido. Me tragué las palabras. El toro, con quien había compartido un café apenas 2 horas antes, ya no era nadie. Para el universo de esa vía, él nunca había subido al tren. En ese momento, el motor de la locomotora, a cientos de metros de distancia, tosió y volvió a la vida con un rugido que hizo vibrar todo el convoy. El tren arrancó con un tirón violento, uno que casi nos hace perder el equilibrio. No fue un arranque suave, fue como si algo estuviera tirando de nosotros con desesperación, queriendo sacarnos de esa zona lo antes posible. El tren comenzó a ganar una velocidad excesiva. El traqueteo ya no era rítmico, era frenético. Por las ventanas, las luces blancas entre la carga comenzaron a correr a la par nuestra, como si nos estuvieran persiguiendo, saltando entre los vagones con una agilidad sobrenatural. El sonido de los golpes en el techo regresó, pero ahora no eran pasos. Era el sonido de algo golpeando el metal con la intención de romperlo. Saqué la nota una vez más. Mis manos estaban tan empapadas que el papel empezaba a deshacerse. Mientras el tren avance, sigues vivo. Cuando el tren se detenga por completo, ya no importa. El velocímetro del cabús marcaba 80, 90, 100 kilómetros por hora. Era una locura para un tren de carga en ese tipo de vía. El vagón se sacudía de lado a lado, amenazando con descarrilar en cualquier momento. Miré a Mendoza. Él tenía la vista clavada en el reloj de pared. Faltaba poco. De repente, la televisión se encendió de nuevo. Esta vez no hubo estática. La imagen era clara. Era el interior de nuestro propio cabús, visto desde la esquina superior. Nos vi a nosotros tres. A Mendoza, al joven en el suelo y a mí. Pero en la pantalla, había una cuarta figura. Una sombra alta, sin rostro, parada justo detrás de mí, con sus manos largas y delgadas suspendidas a milímetros de mi cuello. Sentí un frío glacial en la nuca. No me atreví a voltear. Recordé la regla: no mires la pantalla más de 10 segundos. Aparté la vista al llegar al 8, sintiendo como el aire a mi espalda se desplazaba, como si algo acabara de moverse. Entonces, el paisaje cambió. A lo lejos, las luces de una zona industrial real comenzaron a aparecer. No eran los orbes blancos, eran luces de sodio, amarillas, cálidas, humanas. El tren no redujo la velocidad de manera progresiva. Cruzamos el límite de la zona muerta con un estruendo metálico que pareció desgarrar el aire, como si estuviéramos rompiendo una membrana invisible. De un segundo a otro, la vibración violenta cesó. El chirrido agónico de los techos se apagó, dejando solo el ronroneo constante y reconfortante del motor diésel. Las luces amarillas de los patios de maniobras inundaron el cabús, devolviéndonos la realidad en forma de sombras alargadas pero normales. Mendoza soltó un suspiro largo, un sonido que llevaba guardado desde que pasamos el letrero oxidado. Se dejó caer en el banco y, por primera vez en horas, me miró a los ojos. No había triunfo en su expresión, solo un cansancio infinito. El joven que estaba en el suelo se levantó temblando, guardó su linterna y se sentó en el rincón opuesto, mirando fijamente sus manos. Ya pasó, dijo Mendoza con voz ronca. No hablen. No bajen hasta que los garres de la terminal aseguren las ruedas. Llegamos a la terminal industrial. El personal de descarga ya nos esperaba bajo las potentes luminarias de las torres de control. Todo parecía tan cotidiano. Hombres con chalecos iguales al mío, grúas moviéndose, el olor a café y humo de cigarrillo. Bajamos del tren con las piernas flojas, como si estuviéramos aprendiendo a caminar de nuevo. Mientras entregábamos las hojas de ruta, el supervisor de patio revisó la formación. Llegan completos, dijo, anotando en su tabla. Pero les falta un hombre en la lista de asistencia del cabús. Aquí dice que salieron 4. Mendoza ni siquiera parpadeó. 3, corrigió con firmeza. Siempre fuimos 3. Revise sus datos, jefe. El supervisor frunció el ceño, miró la cabina, nos miró a nosotros y luego se encogió de hombros, tachando un nombre que mis ojos no alcanzaron a leer. En ese momento entendí la regla más cruel: la realidad se dobla para olvidar a los que la vía se queda.
El toro ya no existía en ningún registro, en ninguna memoria, en ningún expediente. Era como si el acero se lo hubiera tragado para pagar el peaje del resto de nosotros. Busqué al güero por todo el patio. Necesitaba respuestas, necesitaba gritarle o agradecerle, no estaba seguro de qué. Pero su casillero, el número 412, estaba abierto y vacío. No había uniformes, ni fotos, ni herramientas. Solo una hoja de papel nueva, doblada exactamente igual que la anterior, descansando sobre el metal frío del estante. La tomé con dedos temblorosos y la abrí. La ruta sigue activa. La carga siempre sale de noche. El cabús sigue siendo esencial. No todos los que entran salen. No todos los que salen existen. Bienvenido a la línea, Aldo. Ahora te toca a ti escribir la siguiente nota. Sentí un peso muerto en el estómago. Miré hacia las vías, donde otros trenes se preparaban para partir bajo la luna. El ferrocarril no es solo transporte, es un organismo viejo que necesita ser alimentado. Sigo trabajando como garrotero, porque una vez que entras en esa frecuencia, ya no puedes encajar en un trabajo normal. El silencio de una oficina me volvería loco. Pero ahora, cada vez que un novato sube al tren con los ojos llenos de ilusión y el miedo escondido en la garganta, me acerco a él. Le pongo una mano en el hombro, siento su pulso acelerado y deslizo un papel doblado en su bolsillo. Léelo cuando el tren esté en marcha, le digo. Y no improvises. Porque en los rieles, el destino no es la siguiente estación. El destino es, simplemente, tener la suerte de seguir existiendo cuando el sol vuelve a salir. No todas las vías llevan a un lugar. Algunas solo te prueban para ver si eres lo suficientemente fuerte para regresar del vacío. Y yo, cada noche, espero no volver a escuchar la voz de mi madre llamándome desde el techo de un vagón en movimiento. Ese papel en mi bolsillo no era solo una advertencia, era una cadena. Al principio intenté renunciar. Fui a la oficina de recursos humanos en la ciudad, decidido a dejar el uniforme y buscar cualquier otro oficio que no implicara mirar el abismo a 80 km/h. Pero cuando llegué, la secretaria no encontró mi expediente. Me miró como si fuera un fantasma que acababa de materializarse frente a su escritorio. Usted no figura en la nómina de esta ruta, me dijo con una sonrisa profesional y vacía. Fue entonces cuando comprendí la advertencia del güero. No todos los que salen existen. Para el mundo exterior, Aldo había desaparecido en algún punto entre la zona muerta y la terminal. Solo existo mientras esté cerca de los rieles, mientras el olor a diésel y el chirrido del metal me mantengan anclado a esta realidad fragmentada. Por eso volví. Por eso cada noche subo al cabús, sabiendo que el tren es mi único hogar y, al mismo tiempo, mi celda. A veces, cuando el cansancio me vence en las rutas más largas, vuelvo a encender la televisión. Ya no por error, sino por un morbo que me corroe los huesos. La estática ya no me asusta, ahora me resulta familiar. En esas imágenes de vías oxidadas y cielos color ceniza, he empezado a ver rostros conocidos. Una vez vi al toro. Estaba sentado en la orilla de un terraplén, mirando pasar el tren con una expresión de absoluta paz, como si ya no recordara lo que era tener un nombre, una familia. Me saludó con la mano, y pude ver que sus dedos eran ahora largos y delgados, iguales a los de las sombras que nos acechaban aquella noche. He aprendido otros trucos para sobrevivir. Sé que no debo mirar los reflejos en el café negro después de las 3 de la mañana. Sé que si el radio empieza a emitir música de feria, debo desconectar los auriculares de inmediato. Pero lo que más me pesa es el silencio de los nuevos. Anoche subió un muchacho de apenas 20 años. Tenía el mismo brillo de ambición en los ojos que yo tuve alguna vez. Me vio sentado en la penumbra del cabús, con la linterna apagada y la mirada perdida en el horizonte negro. Se presentó, trató de hacer bromas sobre lo vieja que era la unidad. Yo no me reí. Solo saqué el papel que había pasado horas redactando, asegurándome de que cada regla fuera clara, de que cada advertencia fuera un escudo. Tómalo, le dije, y mi voz sonó tan gastada como la de Mendoza. Él lo guardó con indiferencia, pensando que era una novatada. No sabe que en pocos kilómetros, el letrero oxidado le dará la bienvenida a un lugar donde la lógica se dobla y el acero tiene memoria. No sabe que, si tiene suerte, terminará como yo, un guardián de secretos que nadie quiere escuchar, un hombre que ya no pertenece a la luz del día. El tren ha comenzado a moverse. El traqueteo rítmico me arrulla mientras el convoy se interna de nuevo en la oscuridad. Miro por la ventana y, por un segundo, creo ver la luz roja del letrero parpadeando a lo lejos. Mi turno ha comenzado. El cabús es lo único seguro.
Y mientras el tren avance, seguiré vivo, aunque ya no esté seguro de qué significa eso realmente. Después de escuchar esto, uno se queda pensando cuántas personas más estarán ahora mismo recorriendo esas vías, sosteniendo un papel arrugado y rezando para que el tren no se detenga en la oscuridad. El ferrocarril es un mundo de hierro y sombras, y a veces, el precio del pasaje es mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Si alguna vez has trabajado en el turno nocturno, en las vías o en cualquier lugar donde las reglas parecen no tener sentido pero deben cumplirse a rajatabla, déjame tu experiencia en los comentarios. Los estaré leyendo. Si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia la oscuridad esta noche, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje hacia lo desconocido. Soy Camazords. Y recuerda, si alguna vez ves un letrero que dice fin de señal, no mires atrás, y por lo que más quieras, no abras la puerta. Buenas noches.